Ahí está. Listo. Entonces, lo que quiero ver es que el logaritmo de x, pues no está acotado, ¿no? Entonces voy a dar una m mayor que 0. ¿Y qué número les gusta escoger? ¿3? Entonces pensemos en logaritmo de 3, ¿no? ¿Vale? Entonces, si pensamos en logaritmo de 3, el logaritmo de 3 es un número, de hecho, que es positivo, ¿sale? Porque acuérdense que corta en el 1 y después la función pues ya es positiva, ¿sale? Porque es estrictamente creciente y la derivada es 1 entre x, entonces fácilmente de ahí se puede decir que esta parte es positiva. Entonces puedo pensar, por ejemplo, en qué número me gustaría, pensando, por ejemplo, a ver si este me funciona. Me puedo fijar en m entre el logaritmo de 3, ¿no? Que es un número positivo. A ver si no es al revés. Entonces, por la propiedad arquimidiana, existe una n que pertenece a los naturales, tal que n es mayor que m entre el logaritmo de 3, ¿no? Creo que estoy usando, no mi forma favorita, pero estoy usando creo que la forma original, ¿no? Que dice que siempre que tengas un número positivo, siempre vas a poder encontrar un natural que va a ser más grande que él. ¿Están de acuerdo? Y bueno, aquí simplemente despejo, entonces me queda n veces el logaritmo de 3 es mayor que m, ¿no? Y luego aplico propiedades de logaritmos y de hecho por el corolario, uno de los corolarios pasados, no exactamente el último, pero sí creo que uno de los pasados, esta n veces logaritmo de 3 yo lo puedo ver como logaritmo de 3 elevado a la n y este va a ser mayor que m, ¿no? Entonces, si x es igual a 3 a la n, entonces el logaritmo de x quedamos que iba a poner logaritmo natural y estoy poniendo logaritmo, ¿no? Entonces aquí nada, voy a corregir eso, ¿no? Entonces, logaritmo natural, ¿no? De x va a ser mayor que m. Entonces, fíjense, dieron una m positiva y pudieron encontrar o definir un x de tal manera que el logaritmo de x siempre supera a esta m, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, lo que estoy diciendo es que, por lo tanto, y vamos a arreglar, no es acotado, vamos a ser un poquito más precisos en la proposición, no es acotado superiormente, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso justamente es lo que justifica esta parte. Por lo tanto, el logaritmo natural de x no es acotado superiormente. ¿Vale? Ahora, ya sabríamos, por ejemplo, eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la parte de abajo? Bueno, pues o sea, también, por ejemplo, podríamos poner una proposición muy parecida en este sentido, que diga algo muy parecido, porque también
resulta ser que el logaritmo de x no es acotado inferiormente. Que eso, pues también ya lo hayamos visto un poquito en la gráfica del logaritmo, ¿no? ¿Cómo se prueba? Para lo que tendríamos que hacer es eh, lo mismo, pero ahora nuestra m va a ser un número negativo, ¿no? Igual que número, o sea, si seguimos la idea, podemos pensar también en el logaritmo de 3. Ajá. Y entonces ahora voy a aplicar la propiedad arquimidiana, pero la tendría que aplicar a lo mejor de una manera distinta, ¿no? ¿Cómo le hago? O sea, a lo mejor aquí lo que me serviría en vez de pensar en logaritmo de 3, pensar en logaritmo de 1/3, ¿sale? ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1/3 va a resultar ser menor que 0, ¿sale? Y si lo hago con logaritmo de 3, esto no, bueno, o sea, voy a hacer el mismo cociente, que en este caso sería m, entre el logaritmo de 1/3, y esto no va a quedar positivo. Más en cambio, si los dos son negativos, esto me queda positivo, y entonces otra vez digo, pues por la propiedad arquimidiana, existe una n que pertenece a los naturales, tal que m entre el logaritmo de 1/3 es menor que n, ¿no? Entonces aquí hago lo mismo, ¿no? Aquí me queda m menor que n veces el logaritmo de 1/3, ¿no? Ahora déjame ver. Y ahora subo el exponente, ¿no? Entonces me queda que, más bien, esto implica, fíjense, esto sería m menor que n, y este sería el logaritmo de 3 a la menos 1, ¿no? Entonces aquí, este menos 1 se va para acá y me queda m menor que menos n veces el logaritmo de 3, ¿no? Ahora multiplico por un menos y me queda que n veces el logaritmo de 3 es menor que m, ¿no? Y, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? A ver, déjenme ver. Pues ya nada más regreso la n, porque sé mucho, me queda que el logaritmo de 3 a la n es menor que m. Ajá, y ya acabé, ¿no? Te digo, bueno, si x es igual a 3 a la n, entonces el... Ay, pero aquí algo que no me gustó. ¿O sí? ¿Está bien? Creo que sí, ¿no? Según yo, sí está bien, ¿no? Si x es igual a 3 a la n, entonces el logaritmo de x es menor que m, ¿no? Y por lo tanto, pues la función logaritmo tampoco va a ser acotada de manera inferior, ¿no? Entonces, las partes importantes son estas, ¿no? O sea, siempre que demos un número negativo, entonces vamos a poder encontrar un valor de logaritmo que es más chico, ¿no? Y que pues hace sentido con la gráfica que nosotros ya hayamos dibujado de cómo es logaritmo, ¿no? Ok. ¿Dudas? No, todo bien. Bien, entonces vamos con la siguiente definición, ¿vale? Entonces, se define la función exponencial y la vamos a poner como la exp, como la inversa del logaritmo natural. Obviamente,
aquí hay que hacer ciertas consideraciones, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, la función logaritmo, pensándola como función de x. ¿Están de acuerdo que toma valores en dónde toma valores? En todos los reales positivos, ¿no? Porque de hecho ni siquiera toma el 0, ¿no? Y esta va, y de hecho, por lo que acabamos de ver, justamente es, bueno, no lo hemos, o sea, ¿cómo podría decírselos? A ver, ¿quién me dice por participación? Porque ya demostramos que la función logaritmo es sobreyectiva. Por participación. Porque ya demostramos que es que no es acotada ni superior ni inferiormente. Pero ¿cómo sabes que no tiene huecos? Porque, pues por la definición, ¿no? Como una entre x es continua, entonces pues su integral debe de ser continua. Exactamente. Acuérdense que la función logaritmo se definió en términos de una integral, ¿no? Y cuando demostramos el teorema fundamental del cálculo, de hecho creo que probamos que esa función es continua, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y que aparte su derivada era... A ver, ¿cómo va esto? A ver, si eres... Sí, porque si eres derivable, entonces es continua, ¿no? ¿Sale? Entonces, de hecho, como la función logaritmo está dada como en la función que se define en el teorema fundamental del cálculo y que es en lo que ustedes ahorita ya tienen que ponerse a estudiar, la función logaritmo es una función continua. Ajá. Y como ya demostramos que puede alcanzar cualquier valor inferior, o sea, fíjense, lo único que demostramos es que puede alcanzar un valor inferior muy chico, ¿no? Y puede alcanzar un valor superior muy grande. Pero entonces, si ocupan el teorema del valor intermedio, cualquiera de todos los valores debe ser alcanzado por la función, ¿están de acuerdo? Entonces, así de manera muy fácil, si se toman un punto real, dicen existe uno por arriba, existe uno por abajo, la función es continua y se aplica el teorema del valor intermedio, entonces la función sí toca a ese punto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, le vamos a dar media participación a Guillermo. ¿Y quién fue la otra persona que habló? Alfonso. ¿Tabala? Profe, la razón por la que agarramos reales positivos es para decir eso de que es sobreyectiva, ¿no? Si agarráramos todos los reales, entonces no sería, biyectiva. Si agarráramos todo. Ajá, en el conjunto del dominio. Sí, pasaría algo raro, porque a ver, si agarramos todos los reales. Estoy pensando lo que estás diciendo. ¿Vale? Pues tal vez sí se podría integrar, ¿no? Pero no es el. Lo que pasa es que estamos pensando, o sea, a pesar de que la definimos de una manera de integral, el logaritmo no es esencialmente no, ¿cómo te puedo decir? No tiene sentido en números este, que son negativos, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a pensar un poquito. Acuérdate, el logaritmo en realidad lo que quiere expresar es un número, ajá, al cual tú tienes que elevar la base, que ahorita no sabemos ni qué es la base, para que nos dé este valor, ¿no? El valor de X que está dentro, ¿no? Pero o sea, cuando tú agarras un número y lo elevas a algo, jamás lo vas a hacer negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo aquí pusiera una X negativa, no existiría un número al cual cuando yo lo eleve, la base
me dé justamente el argumento que está aquí, ¿sale? Ah, Entonces, ok, ok. más que nada es por eso, o sea, porque se está tratando de generalizar una definición que tenga esa interpretación, ¿no? Entonces, no te sirve agarrar todo el soporte de reales, sino que realmente la definición viene y es útil para los reales positivos. Ujú. Pero resulta ser que si tú te agarras los reales positivos, ya vimos en este caso que la función es sobreyectiva. Ahora, ¿quién me dice por qué la función es inyectiva? Todos los puntos del dominio solo van a uno y solo a uno del, ¿cómo se llama? Del codominio. ¿Pero por qué? Ah, Es muy fácil que me contesten eso. A ver, Dulce. No es porque va creciendo, o sea, nunca va a regresar. O sea, la función exponencial va, no, la logarítmica. Bueno, es casi lo mismo. O ¿Pero sea, va cómo lo creciendo. demostrarías? porque es Pues, estrictamente creciente. ajá, o sea, va creciendo, entonces no llega un punto en el que vuelva a bajar y vuelva ¿Pero a por tomar. qué es estrictamente creciente? Ay, ¿No es acotada? No. ya lo demostramos la clase pasada, ¿no? Yo recuerdo. O Porque sea, su derivada es 1 entre x y la x siempre es positiva. Entonces, como tiene derivada mayor que 0, la logaritmo es estrictamente creciente. Ya es estrictamente creciente, entonces es inyectiva. ¿Sale? ok. Acuérdense, o sea, acuérdense de ocupar la teoría de cálculo 1 también. ¿Mm? Entonces, pues ni modo, a ver, no siento que se hayan ganado algo. Pues al final de cuentas, la función esta definida de aquí es una función biyectiva, por lo cual sí tiene sentido pensar en su función inversa y de hecho en ese caso lo que estamos pensando es que el exponencial en realidad va a ser una función que va a tener soporte en todos los números reales, pero que solamente va a dar reales positivos, ¿no? Lo cual pues es muy, de acuerdo a la exponencial que nosotros conocíamos, pues es como, pues, está bien, ¿no? De hecho así funciona la exponencial, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, un teorema que les debía desde hace siglos. Bueno, ya saben la derivada por la definición del logaritmo ya saben derivar un logaritmo natural, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que no lo vimos en cálculo 1, pero también ya les voy a decir cómo se deriva la exponencial, ¿no? ¿Vale? Entonces, para todo x en r, la derivada de la exponencial, pues es la exponencial, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho eso ya lo deben de saber, ¿no? La derivada de E es E, de A a la X, ¿no? Pero esto es como poner un E' ¿cómo le podemos poner? A ver, déjame pensar. Es como poner, porque en esta notación no, a lo mejor no le están agarrando. Entonces es como poner esto, ¿sale? Tiene ese mismo significado. Entonces, prueba. A ver, dejen de pensar quién tiene buena memoria. María Angeli. ¿Vimos algún teorema con respecto a función inversa para derivar o algo? ¿Con la función inversa? Ajá. No me acuerdo. Me fallaste, la que siempre me dices la fecha exacta en donde lo vimos. Fíjense. Yo tuve que haber mencionado algo con respecto a cómo se deriva una función inversa,
¿Sale? Vamos a ver si está por aquí. Esta nada más es como la definición, tarea, bla, 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 f derivable. No creo que esté aquí. Luego en esta, en teorema de las sumas de las derivadas, la regla de Leibniz, continuidad, derivable, ¿qué dice? Ok, consecuencias de Leibniz. Luego aquí, ¿qué hicimos? Si existe polinomio. Esta es la regla del cociente. Derivadas trigonométricas. Así que hicimos la derivada del seno, ¿no? Y todas las derivadas trigonométricas. Luego aquí, ¿qué? Regla de la cadena. Ujú. Aquí dijimos algo, mira. Supongamos que tenemos una función invertible, ¿no? Entonces, de hecho, demostramos que la derivada de la inversa es 1 entre la derivada de la función normal evaluada en la inversa, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, justamente esto que hice aquí es lo que vamos a hacer para demostrar cuánto vale la derivada de la exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, siguiendo eso, bueno, la derivada de la exponencial tendría que ser igual a la derivada del logaritmo inversa, ¿no? De prima de x. ¿Para qué lo pongo así? Para que ya lo tengamos como está justamente aquí, ¿no? Con f inversa prima de x. Y ahora voy a sustituir nada más el logaritmo, ¿no? Entonces aquí me va a quedar que esto es 1 entre la derivada del logaritmo valuado en logaritmo a la menos 1 de x, ¿de acuerdo? Simplemente aplicando eso que vimos en cálculo 1, ¿vale? Y entonces, ¿cuánto es la derivada del logaritmo valuado en esto? Bueno, pues eso simplemente va a ser, a ver, déjame ver, 1. La derivada del logaritmo es 1 entre x, ¿no? Valuado en esto, pues simplemente va a ser 1 entre el logaritmo de inverso de x, ¿no? Y ya, ¿sale? Así logaritmo, ¿ya ven? Logaritmo, logaritmo. Y aquí va a ser logaritmo. Entonces finalmente esto me va a quedar, ya cuando haga el sándwich, logaritmo inverso de x, que en realidad esto es la exponencial de x, ¿no? Entonces, por lo tanto, la derivada de la exponencial, pues es la exponencial. ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces, vamos a ver un teorema. Teorema. Sean... Pues un tantito. Sí, espérame. Ahí está. Ahí está bien. Sí, sí, ya quedó, gracias. Entonces, lo que se va a cumplir es que la exponencial de x más y va a ser igual a la exponencial de x más la exponencial de y. O sea, eso pues es... Ah, perdónenme, por... No sé, es que eso no me suena.
saque el producto de esto, pues es más o menos que cuando las bases están multiplicando, los exponentes se suman, ¿no? Que es lo que más o menos ya sabemos de las reglas, ¿no? Entonces, la forma de hacerlo, dejen de pensar, yo creo que va a ser ocupar de alguna manera dejen de pensar, que el logaritmo es sobreyectivo, ¿no? Sobre los números reales, sí, seguramente. A ver, entonces, porque para el logaritmo ya probamos algo muy parecido, ¿no? De hecho, demostramos, a ver, déjenme ver, demostramos que esta, ¿no? Entonces, si de alguna manera pudiera poner las cosas en términos de logaritmos, podría separarlo y entonces podría ocupar este teorema. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, me voy a fijar en la exponencial de x y en la exponencial de y, ¿no? Lo que sabemos de estos números es que estos números son números positivos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, al ser en este caso, déjenme pensar algo. Al ser números positivos, entonces debe de existir como logaritmo natural de x es sobreyectiva, pues entonces deben existir x1 y y1 números positivos, de tal manera, a ver, déjenme pensar, exponencial, a ver, creo que aquí me estoy equivocando, la exponencial, ¿dónde hicimos la observación? Aquí abajo, exponencial de x, sí, son números positivos, ¿ves? Entonces estoy tomando un xy aquí, en unos reales positivos acá, y necesito ver que vienen de algún logaritmo. Pues sí, no, creo que está bien, creo que aquí en esta parte. Entonces, tal que logaritmo de x1 va a ser igual al exponencial de x y logaritmo de x2 va a ser igual a la exponencial de y, ¿vale? Entonces, en este caso, el teorema lo que nos diría es que el logaritmo de x, déjame ver qué nos dice el teorema. Entonces ya tengo un x1 y un x2 en logaritmo y el teorema lo que nos dice es esta, ¿no? Entonces sí va así como le vamos a poner. Entonces lo que nos dice es que logaritmo de x1 por x2 es igual al logaritmo de x1 más el logaritmo de x2, que en este caso esto es la exponencial de x más la exponencial de y, ¿no? ¿De acuerdo? Que no sé si eso es lo que quería, pero lo que quería decir, pero dejen de pensar. Exponencial. No, no es exactamente lo que quería hacer, ¿no? Pero a ver, lo que sí es cierto es que el logaritmo... Ah, ya vi. Es que aquí lo estoy definiendo mal. O sea, más bien no lo tengo que definir por las exponenciales, sino me tengo que fijar en los x nada más. Los x como tal son reales positivos. O por razón decía que algo estaba un poco extraño. O sea, el x y el y simplemente son números reales. Y la función logaritmo ya vimos que sí toca todos los números reales y de hecho que sobreyectiva ahí. Entonces deben de existir estos cuates de tal manera que aquí en vez de que me quede aplicársela al exponencial, se lo voy a aplicar a x y a y simplemente, ¿vale? Entonces,
cuando tengo esto, porque si aquí me quedaba un problema, entonces aquí simplemente voy a llegar a que esto es x más y, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces ahora lo que tendríamos que hacer es aplicar exponencial, ¿no? Entonces esto implica que la exponencial de x más y es igual a la exponencial del logaritmo de x1 por x2, ¿no? Que de hecho en este caso esto es, entonces esto implica que la exponencial de x más y es x1 por x2, ¿no? Pero si se dan cuenta de estas mismas, ¿no? O sea, si de aquí aplican exponencial, les queda que x1 es igual a la exponencial de x y que x2 es igual a la exponencial de y, ¿no? Entonces, esta parte en realidad es la exponencial de x por la exponencial de y por lo tanto la exponencial de x más y es igual a la exponencial de x por la exponencial de y, ¿no? Y eso termina la prueba, ¿no? Si aquí había definido mal los x's, ¿no? Era sobre los x1 y x2 eran sobre las x's, no sobre la exponencial y ya así ya se acomoda, ya quedó, ¿no? ¿Dudas? ¿Puedo volver a explicar rápido? Es que me perdí de cuando pasó de los exponencial de los logaritmos, bueno, del producto de logaritmo, y ahí ya no supe qué pasó. Fíjate, primero tomo mis números reales, ¿no? Como la función logaritmo es sobreyectiva, entonces existen valores positivos, de tal manera que el logaritmo de x1 es x y el logaritmo de x2 es y. Ajá. Si aquí aplicas exponencial de ambos lados, se me va a cancelar este logaritmo de aquí y por eso me queda x1 y x2. Entonces x1 en realidad es la exponencial de x y x2 en realidad es la exponencial de y, ¿no? Entonces aquí me fijo logaritmo de x1 por x2 es igual al logaritmo de x1 más logaritmo de x2. Aquí simplemente estoy aplicando el teorema que ya demostramos para logaritmos, ¿no? Después escribo quién es logaritmo de x1 y quién es logaritmo de x2, que en este caso es x más y. Después de esto, me fijo nada más en la igualdad de lo de la izquierda y de lo de la derecha y aplico exponencial. Entonces la exponencial de x más y es igual a la exponencial del logaritmo de x1 por x2. Ajá. De este lado me va a quedar igual y de este lado la exponencial se cancela por el logaritmo por ser funciones inversas y me queda x1 por x2. Pero x1 en realidad era la exponencial de x y x2 en realidad era la exponencial de y. Ajá. Entonces si me fijo ya nada más en la parte izquierda y en la parte derecha, ya demostré que la exponencial de x más y es la exponencial de x por la exponencial de y. ¿De acuerdo? Sí, 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 ya, gracias. Bien. Entonces, definición. Entonces, pues se define el número e como la exponencial de 1. ¿Sale? Ahora, vamos a hacer observaciones muy chafas acerca del número e por el momento, ¿no? En realidad, si yo defino el número e, ¿no? Como eso, entonces, fíjense, yo estoy definiendo el número e como la exponencial de 1, ¿no? Entonces, si yo aplico logaritmo, me quedaría logaritmo de e, ¿no? Esto es igual a el logaritmo de la exponencial de 1, ¿no? Que en este caso, esto me da 1, y de hecho en su forma integral, ¿no? Esto es la integral desde 1 hasta e de 1 de t, ¿no? Entonces puedo llegar y poner, bueno, esto implica 1 logaritmo natural de e igual a la integral de 1 hasta e de 1 sobre t diferencial de t.
Cuando vemos esta observación, ahí ya nos dimos cuenta quién es la base de nuestra definición del logaritmo, aunque ya lo sabíamos, porque yo ya lo había puesto. Ahí se ve que ya la base del logaritmo que estamos refiriéndonos es el número e. ¿De acuerdo? O sea, si no hubiéramos sabido quién es la base y le estuviéramos buscando y todo el tiempo le hubiéramos puesto log, cuando llegamos a esta igualdad que está aquí, pues ya diríamos, pues ya encontré cuál es la base de este logaritmo, ¿no? Porque o sea, ustedes sabrán que justamente el logaritmo en la base es donde vale 1, ¿no? Entonces, ya aquí ya nos estamos dando cuenta en dónde, en dónde vale 1 el logaritmo, ¿no? Entonces, que en realidad es en el número e. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer una acotación bien chafa del número e. ¿Cuánto vale el número e? Nadie sabe cuánto vale el número e. Manchen. 2.7. Ah, bueno, ya lo dije. Es igual a pi redondeado. Sí. Ya no hagan chistes así porque Guillermo se va a enojar. ¿Sale? Ok. Vamos a ver, digamos, aquí acuérdense que el numerito, el que estamos viendo, está aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, yo quisiera saber cómo es comparado con otros números, ¿no? Entonces, el número que me tengo que tomar es como numeritos que están aquí. Entonces, por ejemplo, me tendría que fijar, por ejemplo, en la integral de 2, ¿no? Hasta 1 de 1 sobre t diferencial de t, ¿no? ¿Para qué? Para compararlo a lo mejor con el 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, deme una suma superior o sea, ¿están de acuerdo que la integral siempre es más grande que cualquier suma superior, ¿no? Porque es el ínfimo de las sumas superiores, de hecho está. Entonces, por ejemplo, si me tomo la suma superior más tonta, que sería, por ejemplo, estoy pensando en que tengo el intervalo 1, 2, ¿no? ¿Cuál es el supremo de esto en 1 entre t? El 1, ¿no? Sí, el 1. Entonces, por ejemplo, si me tomo todo el rectángulo y me fijo en la suma superior tomando la partición solo de los dos puntos de aquí, esto me quedaría 1 por 2 menos 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Esta es la suma superior que solamente considera al 1 y al 2 como partición, ¿no? Y esto me da 1, ¿sale? De hecho, podría decir que estoy pensando, si podría decir que eso es mayor estricto que la suma superior. Estoy pensando. Pues más o menos, ¿no? Cuando nosotros tomábamos un refinamiento de una partición, simplemente llegábamos a un menor igual, ¿no? ¿Se acuerdan?
Sí, pero creo que Rocío lo hizo con sumos de Riemann para que saliera menor estricto, creo. Sí se puede, o sea, sí se puede, pero ya más tiene que ver con cómo es en este caso la función. O sea, en general no es cierto que se puede, porque por ejemplo, si tú fueras una función constante, ¿estás de acuerdo que siempre te van a dar las mismas? O sea, es como si tú agarraras y si tuvieras, no sé, esta función constante y te agarras la partición de 2 puntos, pues es todo este rectángulo, pero si te agarras estas, en realidad estás calculando 3 rectángulos que te dan la misma área, ¿no? Entonces no necesariamente eso es mayor que la integral. En este caso, por cómo es la función, sí podríamos hablar de un mayor estricto, pero no lo vamos a hacer, ¿sale? A menos de que fuera necesario, simplemente lo vamos a dejar con mayor igual, ¿sale? Entonces aquí, pero eso ya tiene que ver más bien por cómo es esta función, más que porque, no puedo decirles, que porque esto se cumpla para refinamientos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, si me fijo en la integral de 1 hasta 4 de 1 sobre t de t y la comparo con su integral, ahora en este caso, ¿con quién la voy a querer comparar? Ah, perdónenme, aquí está al revés la desigualdad, ¿no? Porque esa es una suma superior. Y ahora esta si la comparo con una suma inferior, en este caso sería, aquí sí creo que no me voy a tomar la misma. No, aquí era obvia quién es la suma superior. Aquí no. Aquí sí voy a tener que decirles quiénes son los puntos de la partición. Entonces déjenme ver. O sea, aquí lo que tenemos tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Entonces déjenme ver cuáles van a ser los puntos que nos vamos a tomar como partición. Nos vamos a tomar nada más estos 3, ¿vale? Como los puntos de la partición. Entonces el primero sería la longitud de este intervalo, que es 2 menos 1, multiplicada por el valor más chico, que en este caso sería el 1/2, ¿no? Porque la función va más o menos así. Entonces sería evaluarlo aquí. Entonces esto sería en el 1/2, más la longitud del otro intervalo, que sería esto, que sería 4 menos 2. Ajá. Y aquí la vas a alcanzar en el 1/4. ¿Sí? ¿O tengo que hacer un poco más de esto? O sea, me estoy tomando la partición del 1, 2 y 4 nada más. Y estoy calculando la suma inferior. Entonces, si calculo a esa suma inferior, esto me da, aquí me da 1/2 y aquí me da otro medio y entonces esto me da 1, ¿sale? Pero acuérdense que 1 era la integral de 1 hasta e de 1 de t, entonces si junto todo, lo que estoy demostrando es que la integral de 1 hasta 2 de 1 entre t diferencial de t es menor o igual a la integral de 1 hasta e de 1 de t, y esto es menor o igual a la integral de 1 hasta 4 de 1 sobre t diferencial de t. ¿De acuerdo? Es decir, lo que estamos diciendo es que logaritmo, porque esta es la definición de logaritmo, ¿no? Logaritmo de 2 es menor que el logaritmo de e, y esto es menor, igual que el logaritmo de 4, ¿no? Aplican su exponencial y la exponencial ya vimos que siempre es positiva y su derivada es ella misma, entonces es una función que es creciente, ¿no? Entonces si yo aquí aplico exponenciales, se me respetan las desigualdades, ¿no? ¿Sale? Aquí les voy a poner vamos a ponerle aquí un más aún, pero esto sí ya ustedes lo hacen de tarea moral.
se puede, para este ejemplo en particular, ver que 2 es menor que menor que 4. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aunque nosotros demostramos un teorema que decía que cuando uno hace refinamientos, la integral es menor o igual, cuando tenemos una función que es estrictamente creciente, o sea, en este caso esta función es decreciente, la 1 sobre t, ¿no? Entonces, cuando tenemos una función que es de esa manera, cuando toman un refinamiento, pueden demostrar el menor estricto, ¿sale? Pero sí necesitan que la función se comporte más o menos bien, como esta, ¿no? En el caso en el que, te digo, si la función fuera constante o una cosa de ese estilo, no necesariamente hacer un refinamiento te va a llevar a que el número sea más chico, ¿sale? Entonces, aquí simplemente nosotros de manera práctica, sin meternos en esa cuenta, usando lo que ya habíamos demostrado, demostramos que el número E está entre 2 y 4, ¿no? Pero se puede afinar un poquito esto más en este caso particular, donde si toman un refinamiento, sí se va a hacer más chico el valor, ¿no? Entonces, en este caso, podrían demostrar fácilmente esa parte, o simplemente podrían calcular la integral, ¿no? ¿Están de acuerdo? Digo, aquí estamos siendo muy, ¿cómo puedo decir? Muy técnicos, pero también podrían simplemente, es la integral, este es logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, ¿no? Entonces también podrían calcular las integrales o dar un argumento por el cual estos iban a bajar y les van a quedar aquí menor y estricto y mayor estricto, y pueden llegar a esta incluso, ¿no? Pero pues de todas maneras, eso no es una buena aproximación del número. Bueno, para Guillermo yo creo que sí, ¿no? Ok. Y por eso luego se caen los edificios, ¿no? Porque pues es un 2, ¿no? Y otros lo hacen con 4 y ya se quedó descuadrado, ¿no? Entonces, vamos a dar un ligero descanso. Ahorita regresamos a las 12:02. Piensen si tienen dudas. Y si no tienen dudas, pues seguimos definiendo cosas y avanzando en la teoría de logaritmo y de exponencial, que pues ya sabemos derivarlas, entonces pues vamos bastante bien, ¿no? Ok, ok. Ahí está. ¿Se escucha muy bajito? A ver, aquí. Yo lo escucho bien, bro. Ok. Entonces, para todo x en R se define e a la x, que ya la había puesto, ¿no? Como la exponencial de x. ¿Vale? Y la otra, digo, la neta es que para poder llegar a estas definiciones formales, realmente se tiene que hacer un poquito de análisis matemático, ¿no? Como que primero demostrarlo este, para números racionales y luego expandirlo hacia los irracionales, pero no es nuestro objetivo, o sea, por eso directamente lo vamos a definir así, para el caso de e a la x y para el otro caso que también es, el cómo podemos definir, porque aquí se dan cuenta, estoy definiendo como un exponencial, pero como que la base es el número e, ¿no? Entonces ahora lo que quisiera es decir, bueno, ¿qué pasa si tengo un a positivo que no necesariamente es el número e, ¿no? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Para que tenga yo algo parecido a este exponencial que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es simplemente definir a la x, ¿no?
haciendo un poquito de trampa, definiéndola como la exponencial de x multiplicada por el logaritmo de a, ¿no? Entonces, aquí hacemos un poquito de trampa porque pues, realmente nosotros sabiendo que que el logaritmo tiene como la propiedad de subir para acá, como que nada más estamos usando que el exponencial y el logaritmo son funciones inversas para, definir la exponencial de a, ¿de acuerdo? Y esta definición ya nos está hablando de cualquier tipo de exponencial con a mayor que 0, ¿sale? Entonces, como ven, esto, y además aclarar que esta expresión de aquí es muy utilizada, ¿no? De hecho, creo que nosotros la hemos utilizado algunas veces para hacer algunos trucos, ¿no? ¿Sale? Entonces, ya habiendo dado nuestra definición, vamos a ver un teorema, que es algo que ustedes dieron, por cierto, en mucho tiempo de su vida. Ajá. Que yo este teorema lo vería como las leyes de los exponentes, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué dice esto? Dice, bueno, si a es mayor que 0, entonces se van a cumplir varias cosas, ¿no? Se va a cumplir que a la b elevado a la c es igual a la bc para todo b y c. ¿Sale? 2. A a la 1 es igual a la x más y es igual a la x por a la y para toda x y y que esté en escena R. ¿Sale? La demostración debe ser muy sencilla, ¿vale? Entonces, prueba, a ver. Entonces, vámonos con el 1, ¿no? El 1 es a a la b elevado a la c, ¿no? Entonces, por nuestra definición, esto es la exponencial de c, de elevado a la c multiplicada por el logaritmo de a elevado a la b, ¿no? Si aplico directamente mi definición. Y la voy a volver a aplicar otra vez, pero ahora lo de arriba, ¿no? Que es a ponerle n. Entonces, si la vuelvo a aplicar, me va a quedar que esto es la exponencial de c elevada al logaritmo. Y en este caso va a ser e de b del logaritmo de a, ¿no? Yo ya como que las apliqué varias veces, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me pensaré. A ver qué se les ocurre hacer en esta parte. Un poquito, ¿no? Sí, se ve Pues un ahí se poco. cancelan, ¿no? Lo que El podría logaritmo y hacer, el exponencial. lo separo como el producto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Aquí, por ejemplo, este c por el logaritmo me va a quedar e a la b multiplicada por, déjame ver, por e a la logaritmo de a, ¿no? No, eso no es cierto. No, les mentí. A ver. Sí, se cancela, nada más quiero ver cómo lo puedo poner para que se vea.
Ah, ya sé cómo. Ah, estaba pensando al revés. Entonces, a ver, este es e a la c logaritmo de, vamos a poner este es lo mismo que están de acuerdo que e elevado a la logaritmo de a elevado a la b. ¿De acuerdo? Y entonces aquí es donde sí puedo cancelar el aquí es donde sí puedo cancelar y entonces esto me va a quedar me va a quedar a, ¿no? Entonces me va a quedar e a la c logaritmo. Es que sí se vuelve un rollo, ¿no? A ver. Entonces esto es, Pero no, no. No. dime. Yo, profe, ¿por qué elevó a la B en el paso anterior? ¿En dónde? Era lo que yo le iba a preguntar, ¿no? Ahí ya está Sí, asumiendo eso es lo la que propiedad estamos que quiere demostrando, ¿no? demostrar. Ajá. Está usando lo que quiere demostrar. Para e, ¿no? La estoy asumiendo, pero para e. ¿Y por qué para eso sí se puede? Porque es sabio y poderoso, ¿no? Es cierto. Pensando, sí, porque aquí lo único que estamos haciendo es, estamos suponiendo que e sí la cumple, ¿no? A ver. Pero tenemos de otra. Pues cancela en la tercera igualdad. Pues ahí directo que en la cuarta le quede e elevado a c por b logaritmo natural de a. A ver. Ah, cancelando. Aquí son tantas cosas. Ah, sí, podemos cancelar. Y tiene razón, ¿qué fue Alfonso? Sí, O sea, aquí tenemos un logaritmo por un e, ¿no? Aquí, en esta parte. Entonces se me pueden ir. Ajá, y me va a quedar simplemente, y nada más estoy suponiendo inversos. Entonces me va a quedar c multiplicado por b por el logaritmo de a, ¿no? Ujú. Sí, muy bien. Y ya nos evitamos, esas cosas raras que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ya una vez llegando a esa parte, déjame pensar cómo lo hacemos, pues ya nada más es agrupar, ¿no? Porque lo que queremos es llegar a que esto es BC, entonces está creo que al revés. Entonces esto es B por C por el logaritmo de A, y esto es justamente la definición de A elevado a la BC, ¿no? ¿Sale? Y ya no hicimos desastres, ¿no? Ahora vamos con la 2. Bueno, A a la 1, nada más poniendo la definición, es la exponencial elevada a la 1 por el logaritmo de A, ¿no? En este caso. Entonces esto nos queda e al logaritmo de a, y aquí simplemente porque son inversas nos queda a, ¿no? Entonces ese está muy fácil. Esta no nos dio lata. Ahora, esperemos que la otra tampoco nos dé tanta lata. Entonces, a ver, aquí sería a a la x más y. Ajá. Esto va a ser igual, por definición, a la exponencial de x más y por el logaritmo de a.
¿no? Ahora déjenme pensar qué es lo que vamos a hacer aquí. ¿Ahí qué se les ocurre hacer? Podemos distribuir el logaritmo natural de A sobre X más Y y después aplicar el teorema que vimos que dice que la exponencial de X más Y es igual a la exponencial de X por la exponencial de Y. Si aquí tendremos, o sea, si hacemos lo que nos están diciendo, aquí estoy distribuyendo, ¿no? Y luego si nos vamos al teorema que probamos que dice que, por aquí estoy haciendo la exponencial de la suma, ¿no? Entonces tenemos una, de hecho si tenemos una suma, la podemos ver como el producto de las exponenciales. Entonces si seguimos ese consejo, esto nos queda como la exponencial de x a la logaritmo de a más la exponencial de y a la logaritmo de a, ¿no? Pero este en realidad, pues ¿No es... sería un por? No, ¿sí? Sí, tienes razón. Sí, 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 es un por. Y entonces nos queda a elevado a la x por a elevado a la y, ¿no? Y eso concluye la prueba. Ya me ando haciendo un poco bolas, pero ahí está, ¿no? ¿Cómo ven? Profe, ¿me puede repetir qué hizo, por favor? ¿En qué parte? Desde la tercera igualdad. Vamos a repasarlo desde el principio porque sí fue un poco revoltoso, pero ya está, ¿no? O sea, si A es positiva, entonces se cumple en esto, que de hecho esto es como las leyes de los exponentes que ustedes conocen, ¿no? Entonces voy a empezar por la 1. Hago A, la B, a la C. Simplemente aplico la definición que acabo de dar de un número elevado a la C, que es por lo que esté elevado a la C por el logaritmo de lo de adentro, que es a la B. Aquí nada más apliqué la definición. Después se la vuelvo a aplicar a la B. Entonces aquí escribo lo mismo y en esta parte a la B es E elevado a la B por el logaritmo de A. Entonces aquí, digamos que aquí es mi máxima expresión, ¿no? Pero si te das cuenta, en la parte de arriba, aquí hay un logaritmo, ¿no? Del exponencial de algo. Entonces, como estas son funciones inversas, esto se cancela y simplemente todo esto me queda como nada más lo de arriba, que es el b por el logaritmo de a. Ajá. Y ya nada más después, ese es un triple producto, pues nada más conmuto el b con el c y me queda e por b a la c, el logaritmo de a. Y eso justamente es la definición de a elevado a la bc. Y así termino esta igualdad de aquí. Luego para la segunda, a a la 1 es e a la 1 por el logaritmo de a. El 1 pues es neutro multiplicativo, entonces me queda e a la logaritmo de a. Por ser inversa se me cancela y me queda a, ¿no? Ahora, a la x más y, por definición es la exponencial de x más y por el logaritmo de a. Hago la distribución, entonces me queda e a la x logaritmo de a más y logaritmo de a. Ocupo lo que demostramos, ¿no? Que es que la exponencial, ahí donde lo puse, más arriba. Aquí está. Que la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Entonces aquí yo tengo la exponencial de la suma y entonces va a ser el producto de las exponenciales, es decir, e a la x logaritmo de a por e a la y logaritmo de a. Y esto justamente es la definición, que está aquí, de a la x, y justamente que está aquí es la definición de a la y eso termina la prueba, ¿vale? Sí, gracias, profe. ¿Cómo ven? Obviamente son las demostraciones que mejor entiendo. Bueno, que mejor he entendido. Sí, nada más eso se vuelve un poquito engorroso de repente, dónde iba quién y todo eso, ¿no? Sí, justo. Déjenme pensar.
¿Qué más vamos? No estoy seguro qué más vamos a ver, porque hasta aquí había llegado yo. ¿Ya vieron el seno hiperbólico? ¿Qué? El seno hiperbólico, No. ¿no? Y el coseno hiperbólico. De aquí todavía falta ver alguna parte, como por ejemplo, falta ver cómo se hace un cambio de base, pero todavía tengo que leer un poco esa parte para ver en qué orden se las voy a dar. Lo que sí creo que sería bueno es un repaso de qué quieren un repaso. ¿Qué dice? Ok. Sí, déjenme ver qué más vamos a ver. Creo que más o menos ya vimos cómo se define el logaritmo, cómo se define exponencial, quiénes son sus derivadas, las propiedades más importantes y déjenme pensar qué es más es lo que vamos a ver. De momento lo que sí creo que es buena idea ver es las funciones hiperbólicas, ¿no? Digo, oralmente nada más es presentárselas, o sea, tampoco es como que, uy, creo que podemos incluso hacer sus derivadas, ¿no? Pues vamos a hacer eso, ¿sale? Con eso ya se puede demostrar la fórmula de la derivada de una potencia para todos los reales. Sí, seguramente ocupando, a ver, déjame ver. La derivada de una potencia. Eh, Se llega a ocupar. Realmente no les diría que se llega a ocupar mucho del lado de actuaría, pero sí en algún momento sí he escuchado, o sea, sí, como que no me son tan, ¿cómo se dice? Tan ajenas, pero tampoco es como lo que usaría todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, sí. De hecho, lo que dice Guillermo es bien importante. O sea, ya podemos, ya con esto que hicimos, podríamos derivar a la X. ¿Quieren hacer eso? Bueno, ¿qué quieren? Es que ya llegando a este punto, o sea, podemos ver, fíjense, podemos ver las funciones hiperbólicas y derivarlas. Podemos derivar la exponencial. Este, podemos ver ejemplos en donde se derive con la X arriba, ¿no? Este, podemos ver algunos límites, podemos ver cómo se cambia de base, ¿sale? Entonces, todo lo que dijo, ¿no? Ok, pues vamos a ver un poquito de las funciones hiperbólicas ahorita y luego ya vamos viendo un poquito más, ¿no? De lo que yo vaya viendo más o menos que es lo más importante, ¿no? Entonces, el seno hiperbólico de X se define como e a la X menos e a la menos X sobre 2, ¿vale? Y el coseno hiperbólico de X se define como e a la X más e a la menos X sobre 2, ¿no? Y la tangente hiperbólica, como es de esperarse, tangente hiperbólica de X, pues es el seno hiperbólico de X entre el coseno hiperbólico de X. ¿Cómo ven?
Está muy extraño. ¿No se usa algo así para números complejos? Es que me suena que hay algo así que vi ahorita en álgebra superior. Para números complejos. Sí, probablemente sí, porque e a la x se puede expresar como coseno. E, ¿Cómo es e a la z? Es coseno de x más y veces el seno de y, donde x y y son las partes, x es la parte real y y es la parte imaginaria. Digo, no soy un experto en variable compleja, ¿no? Pero va por ahí, ¿no? Sí, más o menos sí. Este, sí, habría que dejen de pensar, graficar un poquito qué show aquí. Dejen de pensar, Fíjense, más o menos, estoy pensando, tratando de ver cómo les puedo explicar. Digo, ya les di las definiciones y podríamos simplemente sacar sus derivadas, ¿no? Pero quiero explicarles un poquito por qué viene el nombre de hiperbólico y a ver si lo puedo hacer, ¿sale? Pero vamos a pensar, ¿se acuerdan de la circunferencia unitaria? ¿Se acuerdan que cuando nosotros construimos si quieren aquí vamos a ponerle un poquito de intuición de esto que estamos definiendo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando nosotros definimos las funciones trigonométricas, ¿se acuerdan que definimos el círculo trigonométrico? Ajá. Entonces, ahí está el círculo más o menos de Guillermo, me diría que ya está bien el círculo, ¿no? Ahí está. Ahí está el círculo. ¿Cómo ves, Guillermo? ¿Es un poquito más o un poquito menos? Ahí está, ¿no? Ya no se ve con tanta imaginación. Entonces, ¿se acuerdan que cuando definimos el círculo trigonométrico, era porque nos tomábamos un círculo de radio 1, ¿no? Y lo que hacíamos era hacer, bueno, coseno de x por seno de x, ¿no? Esto era esta coordenada, ¿se acuerdan? Entonces, de hecho, estos son los puntos, la circunferencia, acuérdense que son los puntos XY que pertenecen a R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1, y que esta pues más o menos tenía que ver con la identidad pitagórica, ¿no? La que decía que pues el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x, pues es 1, ¿sale? ¿Y cuánto medía el área de este triángulo? ¿Se acuerdan? ¿Se puede calcular el área de este triángulo? O sea, esta vale 1, ¿no? ¿Sale? Esta de aquí, ¿cuánto vale? Esta es lo que vale el eje de las y, que en este caso es seno de x, ¿no? Y esta que está aquí abajo vale el coseno de x. Entonces, ¿cuánto valdría el área de este triángulo? Sería como seno de x por coseno de x sobre 2, ¿no? Y no se puede hacer nada más. Es X entre 2, ¿no? ¿Cómo? Es que, bueno, es que no sé de dónde sale, pero creo que es X entre 2 el área. Ajá, pero ¿de dónde sale? O sea, si lo hacemos así como paletero, ¿estás de acuerdo que tendría que ser seno de x
multiplicado por la base, que es el coseno de x sobre 2, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, nosotros sí vimos identidades con respecto al producto de coseno y cosenos, ¿no? ¿No nos servirá algo de eso? O sea, a ver, vamos a ver. En cálculo 1 en algún momento, ¿esto dónde lo vimos? Círculo trigonométrico fue para las derivadas, ¿no? Creo. Digo, porque en geometría se ve al principio, pero en cálculo Para no. el límite. Fue creo que el último tema de límites cuando vimos los límites iniciales trigonométricos. Sí, cierto. Buena memoria. Entonces ahí vimos algunas, ¿no? Vamos a ver si alguna de esas nos puede ayudar a ver cuánto que es sí necesario. vimos, pero solo vimos como de sumas de ángulos. Aquí hay un círculo, ¿no? Para ver estos límites. Ahí ya nos están diciendo más o menos. Digo, si no encontramos nada aquí. A ver. Porque aquí nada más hice muchas cuentas, ¿no? Pero aquí no hice eso, no fue cuando derivamos, ¿no? O sea, fue cuando sacamos las derivadas donde sí ocupé fórmulas. No fue cuando definí los límites, porque ahí nada más como que vimos las propiedades de los segmentos, ¿no? Esta es regla de la cadena. Otra vez. No sé por qué volví a abrir el mismo. Aquí está, ¿no? Ah, que ocupamos la de... Pero es la suma de ángulos. La de alfa más beta. ¿Cuál es la que...? Pero Pues no, según yo también aplica, profe. yo recuerdo una del doble ángulo. O sea, como que el seno del doble ángulo es seno por seno menos coseno por cose. Una cosa así, ¿no? Profe, eso no lo vimos como, o sea, en esa parte, pero hizo el círculo y nos dijo un buen de cosas. O sea, pero fue como, no recuerdo en qué parte, pero fue según yo casi hasta el final. Porque fue De como, verdad. ajá, que nos dijo, ¿lo quieren ver? Y pues ya lo vimos. Ajá, yo creo que sale, o sea, el coseno de doble ángulo, no me acuerdo. Pero en lo último, igual y no lo grabamos, ¿no? No me acuerdo. No, no está. A ver, vamos a ver, déjenme ver. El coseno del doble ángulo. Porque seno de doble, le ponemos seno de doble ángulo. ¿Sale? Según yo debe de ir por ahí. Esa se demuestra en geometría. Por ejemplo, el seno de 2x es 2 veces el seno por el coseno de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a esta, que igual y ni nos ayuda, pero por ejemplo, a ver si es ¿qué dice que es seno? O sea, aquí tendría que poner así, ¿no? Y entonces, déjenme pensar, o me sirvió no, sí me sirve ese. Y entonces aquí voy a cambiar y me va a quedar aquí seno de 2x entre 4, ¿no?
pero no es lo que queríamos. Ajá. Pero esa nos sirve en este caso. Sí, o sea, lo que queremos poner aquí es que esta área vale x sobre 2. Pero parece que no es, o sea, yo dije ahorita lo sacamos rápido, pero parece que no es tan, tan evidente que esta área mide eso. Profe, es que creo que no es la del triangulito, es la del arco la que mide x sobre 2. Ya se lo puso Alfonso y Isaac. ¿El arco? Ok, sí puede ser que sí tengan razón. Sí, el arco sí es x sobre 2, pero vamos a, pero bueno, o sea, no es tan necesario saber eso. O sea, nada más, acuérdense del círculo trigonométrico. Digo, esto es nada más como cultural. Si quieren la siguiente clase, aclaramos esta parte, ¿no? Pero digamos que lo que me interesa más que nada es que cuando nosotros construimos las funciones trigonométricas, las construimos en base a este círculo y justamente porque pues, si nos íbamos a esta identidad de aquí, esto nos daba 1, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora? Digo, esto lo ponemos bien en la siguiente clase y ya no nos quitamos de broncas. Lo que nos importa es, bueno, a ver, ¿qué pasa con el coseno hiperbólico, ¿no? De x más el seno hiperbólico de x. ¿Por qué elevar al cuadrado? Porque hagan de cuenta, si yo pensara en la componente coseno hiperbólico de x y seno hiperbólico de x, la norma siempre es elevar las componentes al cuadrado. Entonces, cuando yo elevo las componentes al cuadrado, me está describiendo cómo son sus normas, ¿no? O sea, cómo se mueven cómo se mueven los puntos sobre el plano, ¿no? Que es lo que se hace en geometría, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale, por ejemplo, podríamos tratar de inferir cuánto vale esta igualdad, ¿no? Que sería e a la x y luego sería más esta de acá. Uno lleva signo menos, que no se lo he puesto ahorita, es el segundo. Aquí está. Y cada una de estas elevadas al cuadrado. ¿Están de acuerdo? Nos vamos a tratar de ver cuánto da esta ecuación para que vean cómo cambian las cosas, ¿no? Aquí, ¿no? Pero vamos a hacer un poquito de trampa, ¿sale? ¿Por qué creen que se llama estas son las identidades trigonométricas que vienen de un círculo? ¿Por qué creen que se llamen hiperbólicas? Que son similares, pero vienen de una hipérbola. Porque vienen de una hipérbola. ¿Y cuál es la hipérbola una de las hipérbolas más fáciles? XY, ¿no? X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos que esta identidad, si esta diferencia realmente me va a dar 1, entonces como que lo que estaría haciendo
sería ver que los puntos de la forma coseno hiperbólico, seno hiperbólico viven en una hipérbola, ¿no? Y de hecho ya estamos siendo muy explícitos sobre hacia qué hipérbola vamos a tratar de meter esos puntos. Entonces, si desarrollo esto sería e a la 2x, y aquí me corrigen si me equivoco, por 2 veces el producto de e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x, ajá, menos sería e a la 2x menos el doble producto de e a la x por e a la menos x más e a la menos 2x, y todo esto sobre 4, ¿no? Ahí sería más, ¿no? ¿Cómo? Ahí sería más en el segundo que hizo, Ajá. en más 2 a la Ah, x, sí. ¿no? Sí, porque ahí ya tengo los dos signos, ¿no? Entonces este es más. Entonces este me queda como e a la 2x. Nada más voy a cancelar, voltear los signos. Me queda e a la menos x más e a la menos 2x menos e a la menos menos 2 por e a la x por e a la menos x. Menos e a la menos 2x sobre 4. Se me cancela con se me cancela con y simplemente me queda que esto es igual a menos, a ver, espérame, Es que le faltó el menos x, ¿no? En el primero es menos 12 a la x, e a la menos x. ¿en dónde? Abajo, abajo, ahí. Ajá, Te queda menos 2 e a la x por e a la menos x en el primero. Y ya se sumaría, ¿no? Quedaría menos 4. estoy Sí lo tiene, pensando. pero está chiquito, ¿no? No, sí está bien, ¿no? O sea, aquí me queda menos 4 e a la x, ajá, por e a la menos x sobre 4, ¿no? Y entonces, ¿esto cuánto da? Esto es e a la 0, que es 1, ¿no? Entonces esto me da menos 1. Casi llegué, ¿no? ¿Qué pasó ahí? A ver. A ver, déjenme revisar nada más tantito. A ver, no se he puesto. Ah, es que las puse al revés, ¿no? Fíjense. Eh, Esto está al revés. Por eso no llegamos. Este es cuando sustituimos, este es el coseno hiperbólico y este es el seno hiperbólico. ¿Sale? Entonces, las pusimos al revés y entonces a lo que estamos llegando es a que a ver, déjenme ver. A ver, ¿qué estamos haciendo? A ver, a ver. O sea, el seno hiperbólico es el que lleva el menos, ¿no? No, entonces sí le habíamos hecho bien. A ver, ya me estoy yo confundiendo también. A ver, la hayamos sustituido bien, porque el coseno es el que lleva los positivos y el seno es el que lleva los negativos. ¿Vale? Entonces aquí lo que concluimos es que el seno hiperbólico, ajá, menos el coseno cuadrado hiperbólico es 1, menos 1. Entonces ya simplemente lo que podemos concluir es que el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico es igual a 1, lo cual está bien porque acuérdense que, por ejemplo, cuando definimos el círculo trigonométrico, lo hacíamos con la coordenada coseno seno de x, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí estamos pensando, bueno, si quieren ahorita nada más guarden en esta coordenada que está aquí, ¿no? Si nosotros estamos pensando en los puntos de la forma x menos, o sea, x, y,
donde la primera entrada es el coseno. Casi que ya con esto lo que estamos viendo es, bueno, estamos pensando en los puntos X, Y, ¿no? Que pertenecen a R, que tienen la forma X cuadrada menos Y cuadrada igual a 1, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos en los puntos que tienen la forma coseno hiperbólico, seno hiperbólico, estos puntos son puntos que están dentro de esta región que acabo de pintar, ¿no? Porque cumplen justamente esta desigualdad que está aquí, esta igualdad, perdón. Entonces, lo que sí, o sea, fíjense, definimos las funciones hiperbólicas, ¿no? Luego, hablamos del círculo trigonométrico, de donde pues coseno, seno son las coordenadas de cómo se va moviendo el círculo. Y luego lo que hicimos fue demostrar una identidad, en este caso para las hiperbólicas, que es el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico es igual a 1. Entonces, esto ya nos está dando una idea de dónde están o de dónde se mueven el coseno hiperbólico. ¿Están de acuerdo? Aquí me faltó la X, ¿no? Obviamente. Nada más que me faltó las X es donde corresponde, ¿no? Aquí va una. Y aquí también, ¿no? Entonces, o sea, la conclusión de todo esto, digo, de todas maneras lo vamos a retomar, pero la conclusión de todo esto es que las coordenadas que vienen del coseno hiperbólico y el seno hiperbólico viven en esta hipérbola, ¿sale? Que la siguiente clase graficamos la hipérbola. Entonces, esa es la razón del por qué se llama coseno y seno hiperbólico. Porque mientras que el coseno y el seno viven en el círculo unitario, el círculo trigonométrico, el coseno y el seno hiperbólico viven en una hipérbola. ¿Cuál hipérbola? Pues esta hipérbola que acabo de poner aquí. Ajá. Digo, ya la siguiente clase dibujamos cómo es la hipérbola. ¿Sale? Y ya me metí en problemas, porque como les digo, se había llegado yo hasta la otra parte y ahorita vamos a ir viendo, tengo yo que ver qué más vamos a ver de logaritmo y de exponencial. Pero ahorita, bueno, ya vamos a enfocarnos en las funciones hiperbólicas. La siguiente clase ya nada más pongo el dibujo y la conclusión de todo esto. Y pues vemos sus derivadas, ¿no? Digo, ya que sabemos derivar exponenciales, pues vamos a derivar las funciones hiperbólicas, ¿no? ¿Cómo ven? Está bien, ¿no? Ya sí, al final sí improvisé un poquito, pero bueno. Pues bueno, aquí la vamos a dejar y déjenme poner aquí.